de la cumbre del Pacto para la Migración de Naciones Unidas, básicamente por la diferencia que hay respecto a algunos puntos. Entre ellos, el gobierno dice que inmigrar no es un derecho humano. ¿Cuál es su mirada respecto a este tema? Yo creo que migrar obviamente es un derecho. Es un derecho humano, por supuesto que sí. Lo que pasa es que uno tiene que ver cuáles son las restricciones que puede tener o no ese derecho humano, si es un derecho absoluto o no lo es. Y obviamente la migración no es un derecho absoluto porque tiene que ver con que sea ordenada, que sea regular, una serie de otras consideraciones que se permiten que los países puedan tener visas, que puedan tener fronteras, etcétera, porque además quieren proteger a su propio pueblo. Y además quienes principalmente han violado el derecho humano de migrar son hoy día los países de la orden socialista comunista. O sea, por de pronto en Cuba no se conocen historias de personas que desde Miami vayan a Cuba, digamos, y se conocen muchas historias de personas que no pueden migrar desde Santiago de Cuba a La Habana y son arrestados porque no pueden migrar ni siquiera internamente. Entonces, es importante que uno dé cuenta que en un mundo que es globalizado, en que la cultura también es algo globalizado, uno tiene que aceptar al que es distinto. Y aquellos que han construido murallas no son precisamente los que hemos empujado por una libertad o que hemos empujado por una democracia liberal. Ahora, diputado, entonces, en base a eso mismo que usted está diciendo, ¿es entonces adecuado que el gobierno chileno se reste de participar en esta cumbre? Porque puede haber diferencias respecto a algunos documentos, pero Chile se está restando de participar en una cumbre donde van a participar 180 países y se une a un grupo minoritario de 9 países donde prefieren decir que no. Yo entiendo que es una cuestión más bien prudencial, porque si uno tiene diferencias en algunos de los tratados que después tiene que firmar y luego puede no ratificar algunas partes, eso se puede hacer en lo internacional. Obviamente que hay quienes que dicen que si uno firma un tratado internacional significa que eso te cambia tu propia constitución o te cambia todas tus leyes. Y yo no creo que los tratados internacionales sean supraconstitucionales. Pero obviamente tienen un efecto en nuestra legislación. Y nosotros estamos discutiendo una legislación en materia migratoria que es importante, que yo creo que va bien encaminada. Y entonces uno podría hacer reserva de algunos de los puntos que están en discusión, como por ejemplo esto que no distingue entre la migración regular versus la migración irregular, y hacer esas salvedades. Entonces, que no participe me parece una cuestión prudencial mientras estamos discutiendo nuestra nueva legislación en materia de inmigración. Ahora esta decisión se suma a la que ya se había tomado en relación al tema climático. ¿Hay problemas ahí en términos de las decisiones de política internacional o política exterior en este sentido? Es decir, ¿Chile está quizás quedando un poco atrasado a la hora de tomar esas determinaciones? O sea, yo prefiero que nosotros seamos honestos, porque hay algunos que suscriben los tratados internacionales y después no los cumplen. Entonces yo prefiero que sea mucho mejor que uno diga, mire, ¿sabe qué? Este es el tratado internacional, nosotros lo suscribimos enteramente o tenemos una reserva sobre esto y otro y levantamos como la mano en algunos puntos específicos. En el de medio ambiente, Chile fue uno de los principales impulsores. Es evidente que el progreso tiene que ser en concordancia con el medio ambiente para que sea un progreso que sea sostenible. Pero de nuevo, si es que estructuralmente, por el hecho de firmar un tratado internacional, significa que pones en riesgo una serie de cuestiones que tienen que ver con el orden interno del país, obviamente uno al menos puede decir, ojo con estos 2, 3, 4 puntos, digamos. Hay preguntas ahí, perdón, de Claudio Rego. Sí, perdona, no hay ni que correr en círculo porque aparece que estas noticias medias posverdad, digamos, de que si uno va al pacto migratorio significa que ya se cae en la frontera, ni tampoco hay que correr en círculos porque el gobierno diga que tiene un par de puntos de diferencia en cuestiones que son de todo sentido común. Claudio Rego. Diputado, estábamos hablando hace un rato de la Araucanía y una de las cosas que queda de alguna manera latente es que tenemos mucho también que aprender de otros países que han abordado, no sin dificultades, el tema, por ejemplo, de los pueblos originarios como Nueva Zelanda, Australia, Canadá y otros. Ser parte del contexto internacional y participar de este tipo de eventos significa no necesariamente que vas a estar de acuerdo, inclusive suscribir todo lo que tú haces, pero restarse de participar da cuenta de una visión un poquito aislacionista. Entonces, la primera pregunta, tengo 2 preguntas. Una general, ¿es bueno que Chile empiece a restarse de estos foros internacionales, independiente que tenga salvedades, puntos distintos, inclusive que no los suscriba, porque son en esos foros en los cuales se discuten y se aprenden también otras medidas de otros países? Y lo segundo, en el caso particular de las medidas migratorias de este gobierno, en que han habido cosas positivas, como la regularización, han habido cosas también cuestionables, como por ejemplo que se establezcan condiciones de visa solamente a un país, como Haití, que además en este caso es el país más pobre y el que tiene más negros de toda América Latina. Entonces digo, se compadece esta idea del derecho equitativo de emigrar con tener medidas particulares solamente para un país como Haití, y en general es bueno restarse de los foros internacionales aunque uno tenga diferencias. Bueno, 2 cosas. Yo al tiro hago el disclosure porque es necesario. Es mi hermano Álvaro, que es el único velolio bueno, además de mis hijos, por cierto, que es el encargado de la política de migración por parte de este gobierno. Así que, dicho eso, paso obviamente al punto.
Uno puede discrepar con los hermanos más, no te preocupes. Sin lugar a Suele dudas. suceder. Y con los primos, así que aprovecho de mandar a saludos a Cristóbal y otros tantos. Pero yo creo que la política que ha seguido el gobierno es una política adecuada. No es cierto que nosotros solamente le tengamos visa a Haití. Existen otros países con los cuales también existen restricciones y existe reciprocidad, y también son muchos los países en Latinoamérica y en el mundo que también tienen distintas visas, y eso no significa que se esté negando un derecho. El problema que también pasaba con Haití es que lamentablemente habían grupos organizados en Haití que estaban ellos haciendo una trata de personas. Por tanto, uno tenía que poner ciertas normas para que no quedaran de nuevo vulnerados los derechos de aquellas personas que venían a Chile, venían con visa de turista. Una vez que les vencía la visa de turista, quedaban de manera irregular y entonces no podían tener un RUT, no podían acceder a los derechos que les competen a todos los migrantes. Entonces era un problema también humanitario el poner una migración regular. Pero sobre tu tema más profundo, yo no creo que porque Chile no participe de una convención significa que se esté restando internacionalmente. Creo que es importante que esté... De dos. Van dos. Está bien, bueno, de dos. De las dos que hemos conocido. Sí, pero es que lo pasa que... Dos de dos. Pero no han sido noticias las otras a las cuales sí va. Puede ser. Son las únicas dos de este periodo. No, porque también ¿Cuál va... otros se están suscribiendo no, porque ahora? no es que no haya ido a los otros tratados, o sea, No, a las otras reuniones. convenciones No, internacionales. son las únicas dos que se están suscribiendo en este año. Pero las reuniones permanentes internacionales. Chile, bueno, que no es otra cosa, porque aquí se supone que por el hecho de no ir a una, significa que se está restando de lo internacional. Y no lo está haciendo. Y segunda cosa que también quiero importante decir, no toda reunión internacional significa necesariamente un beneficio para el país. O sea, cuando se juntan algunos señores como lo del Foro Sao Paulo, o sea, ojalá que nunca vaya ningún chileno a esa cuestión, porque... No oficial. Está bien, pero es la demostración del fracaso completo que después viola los derechos humanos a las personas. Entonces, yo esperaría que eso no lo hiciéramos. En cambio, las relaciones internacionales son importantes para avanzar hacia un mundo que progresa sostenidamente. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Claudio, en que si uno tiene diferencias en el pacto migratorio, en 2, 3, 4, 5 puntos, que lo haga patente, y una vez hecho patente, entonces puede hacer una reserva al respecto. Carlos Larraín. Sí, me cuesta mucho lo que ha dicho Claudio. Está cosa? diciendo Claudio que Chile es una especie de islote. Estamos montados arriba de una piedra negra y somos los únicos. Oye, quiero decirte esto. Chile desde hace muchos años que está contra la marea. Fíjate que hace como 40 años ya que la política de economía de mercado ha sido impulsada por la izquierda, mientras la izquierda en Sudamérica andaba disparando para todos lados y hablando cada vez de pescado. Bueno, oye, eso es único en Chile. Si se hubieran ido al foro de San Pablo, como muy bien dice Jaime, estaríamos todos predicando la misma lecera y habríamos terminado como Brasil. La alternancia en el poder, eso es una rareza chilena. Y eso no se lo hemos aprendido a las Naciones Unidas. Oye, hay que tener mucho cuidado con este cuento del gobierno mundial. Chile tiene soberanía. Chile en materia de inmigración lo ha hecho, incluyendo tu gobierno, bien. Y te digo por qué, te lo dije en ese acto. Porque hemos sido porosos. Ahora, que hay que ordenar el mono, por supuesto. El gobierno pasado no sabía lo que era el orden, por supuesto. Tenía una pelota parecida caja de sastre. Pero bueno, oye, hemos hecho bien las cosas. Nos abrimos a la inmigración y a este gobierno le toca ordenarlo. Y le toca al hermano de Jaime, que por lo demás, miren como la diferencia de approach, como dicen los ciúticos. Ustedes recurren a las Naciones Unidas. ¿Saben a quién recurrió el hermano de este hombre? Se levantaba a las 4 de la mañana e iba al aeropuerto. Y se hacía el tontito, usaba barba como esta, entonces pasaba medio piola. Entonces notaba que se bajaban unos lotes de gallo con unas bolsitas todas del mismo color. Esto lo sé, Jaime, porque yo escribí algo sobre la inmigración y me llamó Álvaro para decirme qué te parece, en fin. Oye, a las 5 de la mañana, 10 días seguidos, hasta que concluyó que había unas bandas en operación. Bueno, nosotros no necesitamos a la ONU para abordar el tema de la inmigración. Lo hacemos a la chilena y bien. Y por favor no nos echen más a la ONU por delante, porque, oye, está muy desacreditada. ¿Es la ONU un organismo marxista internacional? Pero Malena, que los gobiernos anteriores hicieron bien las cosas, porque primera vez que te lo escucho. No, pero oye, si todos los gobiernos hacen cosas buenas. Pero qué bueno saberlo. Yo tengo un grado de objetividad que ustedes parece que no tienen. Las Naciones Unidas, viejo, es un lugar tax-free. Eso es lo que es las Naciones Unidas, un lugar tax-free, donde la gente concurre a vivir mucho mejor, digamos, luego de haber hecho algunos méritos en ciertas partes. Punto. No es un conjunto comunista, no. ¿Clarisa quería decir algo? Buena. Está perpleja todavía. Está choqueada. Disparaste bastante. Estoy tratando de digerir... el tax free. No, porque es decir, esto no da, tenemos de invitado al diputado y esto no da para hacer una discusión porque finalmente vamos a quedarnos fuera de la discusión que hemos tenido con él, pero lo que has dicho es gravísimo. Es decir, es la imagen de que hay una suerte de monstruo supranacional que va a digitar a los gobiernos nacionales, una distorsión absoluta del papel que juega Naciones Unidas.
Yo agradezco que exista la Declaración Universal de Derechos Humanos a la que acaba de suscribir el diputado que se sienta hasta ahí. Pacto económico, social y cultural, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las mujeres, los derechos de la niñez. Y ahora aparecen los derechos medioambientales y los derechos de... Por favor, yo estudié con el padre Vitoria, un jesuita del siglo XVI que hablaba de la comunidad internacional. Pero logró... Aterricemos. Hemos logrado... ¿Estudiaste el siglo XVI? Por eso que... Él escribió en el siglo XVI. Por eso que yo lo poco que he estudiado lo estudié en el XX. Yo quiero salirme de esto porque realmente me parece que esto da para mucho, pero me parece además de una imagen distorsionada de lo que hoy día se está jugando en el mundo y de la globalización de ciertos problemas, particularmente los migratorios, del que es un buen antecedente para escuchar en Chile. Pero yo quiero volver acá a la realidad súper pedestre nacional y lo que ocurrió recientemente en la elección de la UDI. Vamos a hablar del tema. En la no elección de la UDI. Perdón, a propósito, porque lo que leí, creo que salió hoy día o ayer, recientemente, había la imagen de que la culpa estaba enteramente radicada en la empresa que provee el sistema, lo que es muy grave porque en todas partes el voto electrónico está ayudando a aumentar la participación electoral y le da seguridades a las personas que participan de la no distorsión del voto. Venezuela, por ejemplo, tienen voto electrónico, ¿sabes? Está bien. También otros países, porque habla un poco más de seriedad. Me refiero a Venezuela. Brasil también tiene. Brasil, India. Estados Unidos, por lo pronto. En todo caso, es para retar, habría que retar entonces a la directiva, porque tal vez fueron a entrenarse a ver cómo se votaba electrónicamente la UDI. Están creyendo mucho en la empresa privada. Vamos a llegar a esta locura. Le falló el sistema y punto, no saquen más conclusiones. No, la declaración es que... Ojo, sí, a eso iba. ¿Ves? Lee más, infórmate un poco más, Carlos. Bueno. La información que aparece hoy es que habiendo la empresa reconocido esto, admiten que su mayor error es no haber dicho que mejor era postergar y suspender porque hubo una falla en las directivas de las responsables de proporcionar la información que permiten montar el sistema electrónico y que fueron, creo que, informados de cambios en los padrones y en los candidatos, creo que con 12 horas de anticipación. Esto habla, por lo tanto, de una no preparación de la directiva de la UDI para enfrentar su proceso electoral. Diputado. Bueno, primero por lo general, la UDI obviamente se iba a jugar la semana pasada, ahora va a ser el próximo domingo. Como River y Boca, se va postergando. Exactamente, se va postergando. Y también con botellazos. No había apedreo, no había apedreo. Se va a votar en Madrid también. En este caso no es terreno neutral, digamos, sino que sí va a ser en los mismos lugares que antes, solo que va a ser con lápiz y papel. Y yo encuentro que sí es un retroceso, Clarisa, porque hace 2 años atrás nosotros hicimos la votación interna de la UDI, en la cual yo perdí con un 40% a través del sistema de voto electrónico. ¿El mismo? Con la misma empresa. Y hace 2 años funcionó y ahora no funcionó. Y lo primero que uno se pregunta, entonces, ¿qué pasó en esos 2 años? Bueno, cambió la directiva primero y cambió el padrón, para no ser injusto. Y hay 2 tipos de padrón, digamos. Uno es que se remilitaron o se reficharon y además hicieron militantes otros en la UDI y eso cambió. Y el padrón se fue modificando hasta el último día y lo que da cuenta de las distintas noticias es que a las 23:19 de la noche anterior fue la última vez que se le mandó la última versión de estos son los habilitados para votar. Que lo envió la directiva del partido. Que lo envió la directiva. Así como también un poquito... después de ese mail se manda otro diciendo y estos son los candidatos que nos faltaron poner en tal región y no sé qué. Entonces el sistema que estaba preparado para la votación electrónica, que era electrónico presencial, es decir, tú tenías que ir físicamente a un lugar, a un computador que estaba habilitado y eran bases web. Y ahí hay un problema, por supuesto, de la empresa, en que no es posible que si hay un nudo, un taco de muchas personas votando al mismo tiempo, no tenga servidores flexibles que hagan que no se caiga la página de votación. Esto era en el proceso de encriptación, es decir, tú votabas, apretabas Enter y ahí se cayó. Entonces, a las 3 horas en que prácticamente nadie había podido votar, lo razonable era que se postergara. ¿A quién perjudica? Yo creo que perjudica mucho más a Javier Macaya porque lo ha ganado hace una semana atrás. Pero ya está y va a ser a través de lápiz y papel y espero que aquellas personas que viven en lugares distintos a los cuales estaban inscritos, que una de las principales ventajas que tiene el voto electrónico, igual puedan ir a participar. Pero obviamente es un retroceso para aquellos que creíamos que el voto electrónico podía seguir avanzando en un derrotero, digamos, de que eventualmente iba a poder ser complementario. Pero hay, diputado, perdón, ¿hay molestia con la directiva por estos cambios de último minuto o por el manejo de información que se acusó un poco de manera hay que hacer la diferencia, oculta? Andrea, porque una cosa es el padrón, llamémoslo así, de quienes pueden votar.
y otra es la contactabilidad de ese padrón. Desde que la UDI se reinscribió, la directiva y especialmente la presidenta comenzó una campaña de ir a conseguir todos los datos de esos nuevos militantes, así como también de los antiguos militantes o estos que quedaron suspendidos. Cuestión que me parece perfectamente bien, obvio. Es lo que uno tiene que hacer, tiene que saber quiénes son los 45.000 militantes más los otros 60.000 que quedaron suspendidos por alguna razón y ojalá tratar de convertirlos nuevamente en militantes activos. Sin embargo, en el minuto en que llegó el momento de pasarle esa información a la otra lista para que hubiera una competencia en igualdad de condiciones, lo que dijo la presidenta es que no, que esa era de exclusivo uso personal y por tanto no se iba a entregar. Y se vanagloriaba ella y su jefe de campaña exactamente lo mismo, y que sus datos tenían algo así como el 70% de contactabilidad, en cambio los otros tenían el 30%. Los partidos políticos son demasiado importantes y toman decisiones muy relevantes dentro de una democracia como para que uno que esté adentro diga, ¿sabe qué? No, la pelota es mía y me la llevo. O sea, ¿a usted no le parece aceptable lo que pasó? Obviamente que no me parece aceptable porque son condiciones básicas mínimas que tienen que haber en igualdad de condiciones. Hace 2 años atrás competimos en igualdad de condiciones y la senadora me ganó con un 60% de los votos. Y eso es perfectamente legítimo y está bien. Y ella ejerció el poder porque ganó. Ahora, no es raro que de la directiva original que ella levantó, con la cual nos ganó, hoy día a lo más 2 personas están con ella. Que ninguno de los expresidentes de la UDI está con ella. Que todos los generales... coroneles, perdón, generales. Todos los coroneles que la apoyaron la vez pasada, hoy día ninguno está ahí. Entonces se nota que no solamente es un problema de persona, sino que también es un problema de la tesis política que está en juego en la próxima elección. ¿Y en lo personal para usted es una razón más para dejar el partido? Mira, yo no quiero que esto se torne así como que fuera solo un problema personal, porque en absoluto lo es. Es más amplio, pero en el fondo usted desde hace un tiempo ya ha dicho que está evaluando su continuidad en el partido y que iba a esperar hasta la elección para tomar una determinación. ¿Esto es un elemento más de peso para dejar el partido? A mí me pasa que uno puede llevarse bien y mal con personas al interior de un partido. Y eso es irrelevante cuando tiene una convicción, digamos. Los partidos marcan una cancha y adentro de eso uno juega en distintas posiciones. Entonces, para mí esto no es un tema de que yo me lleve bien o mal. Es obvio que tenemos diferencias y nos llevamos mal, digamos. Pero no se trata de eso. Se trata de la tesis política que está en juego y que hoy día lo que impulsa la candidatura de la senadora es que la UDI tiene que girar a la derecha, tiene que ir a buscar los votos que Más se están... a la derecha. Sí, tiene que girar a la derecha para ir a buscar los votos de José Antonio Kast y que, por tanto, tiene que ir a buscar entonces el votante del sí. Yo creo que eso es legítimo y está bien que lo puedan hacer y probablemente en un par de años puede que tenga algún rédito electoral, pero significa, por definición, renunciar al futuro. Significa, por definición, renunciar a la posibilidad de que nuevos jóvenes o nuevos militantes digan este es el camino que yo quiero y que se proyecta para los próximos 15 o 20 años. Entonces, en vez de vivir mirando el espejo retrovisor, que es algo que yo le criticaba siempre aquí a Vidal cuando venía, bueno, nosotros no podemos caer exactamente lo mismo. Porque si uno pretende dirigir el futuro del país o los destinos del país mirando el retrovisor, bueno, choca de frente con la realidad. Es decir, si gana la actual presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, usted no sigue en la UDI. Mira, nosotros decidimos colectivamente competir hace 2 años atrás, después de que perdimos. Decidimos ir a entregar esa información a la presidenta que nos dijo no, porque ella había ganado con un 60%, así que mis ideas eran minoritarias y por tanto que las guardáramos. Entonces decidimos también colectivamente continuar al interior del partido y si es que gana la senadora, lo que vamos a hacer colectivamente es reunirnos y ver cuál es la acción siguiente. Y lo mínimo es esperar hasta marzo, porque esto no tiene que ver con la calentura del momento de que, mira, entonces perdimos la elección, entonces me voy. Yo ya llevo 2 años después de eso tratando de seguir impulsando ideas, convocatorias y otras que voy a seguir haciendo de todas maneras. Entonces, los partidos son medios y no fines. Pero cuando un partido pierde toda identidad y se licúa completamente en su convicción, lo único que queda a flote son los egos. Y yo no me metí a la política por los egos, me metí a la política por mis convicciones y me metí para hacer un trabajo colectivo. Por lo mismo, para ser bien claro, si ella sale elegida presidenta de la UDI nuevamente, ¿usted no va a continuar en el partido? Nosotros lo que vamos a hacer es juntarnos, conversar. Usted es diputado, en lo personal. Sí, pero es que yo, por eso te estoy diciendo lo colectivo, no es que me vaya transformado en colectivista, pero la política tiene que ser con otros. Yo no creo en estos mesías redentores. Comunitaria le decimos a algunos. Sí, lo sé. Por eso no la usó. No, era mejor. Ahora, prefiero colectivo que comunitario. Era mejor que dijera comunitario que colectivo. Sí, pero se hace con otro. Se hace con otro porque lo invitó en la mañana, lo invitó a la bancada de él ya a los Larraín. Las personas no somos islas, las personas nos necesitamos unos a otros y a través de eso encontramos el bien general y el bien común. Entonces, obviamente, por eso yo me metí a un partido. Ya, es decir, podrían ser más entonces quienes tomen la misma determinación. No, lo que te quiero decir es que nosotros vamos a conversar y en marzo vamos a tomar una determinación. Diputado, vamos a seguir conversando, pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Estado Nacional. Bien,
Bien, seguimos conversando aquí en Estado Nacional. Estamos con el diputado Jaime Belolio y Nicolás Grau, que tiene una pregunta. Sí, diputados, hola. Silencio, por favor, panelistas. Tengo preguntas sobre el fallo del Tribunal Constitucional. Fuera digamos, la anécdota de esto, que el gobierno manda un reglamento pero que después no lo defiende, que un poco... O sea, el gobierno manda un reglamento, después su misma coalición lo impugna en el Tribunal Constitucional, que un poco no se entiende qué es lo que está pasando. Pero yo me quiero ir a dos cuestiones sustantivas, ¿eh? Aprovechando que me imagino que tú, de esto, o sea, no me imagino, estoy seguro que de estos temas tú le has dado harta vuelta, ¿eh? de lo que está en juego acá. Lo primero es... la analogía que a mí se me viene a la cabeza respecto a esto es lo que yo considero un retroceso, es lo que fue pasando en el sistema escolar, ¿cierto? En el sistema escolar nosotros solíamos financiar colegios que tenían el derecho, por ejemplo, de no aceptar a padres porque eran divorciados. Y en algún momento se llegó a la idea, oye, está bien, eso puede ser una libertad, un colegio católico tiene, a mí me parece terrible, pero ellos tienen la libertad de eventualmente discriminar a las personas por si están divorciados o no. Pero lo que no tiene ningún sentido es que el gobierno, o el Estado en este caso, les pase recursos para hacer eso, ¿cierto? No tiene sentido que el gobierno pase recursos, o el Estado pase recursos para que las instituciones puedan discriminar. Y en esa discusión, por lo menos, poco a poco fuimos avanzando y ya nadie empezó a decir, oye, aquí se está vulnerando una libertad de los colegios, ¿no es cierto? Porque se entendía la idea y yo creo que es bien parecido a lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. Y lo segundo, que también creo que es sustantivo, yo creo que aquí hay una contradicción bien fuerte de lo que ha sido normalmente el pensamiento liberal, ¿no? El pensamiento liberal suele afirmar que existe una libertad en la medida de que nadie te inhiba esa libertad. La idea de libertad es negativa, ¿no es cierto? Entonces, si el Estado no prohíbe que algo se haga, las personas son libres de hacerlo, ¿eh? Las personas de izquierda normalmente señalamos que es importante la libertad real, que las personas tengan recursos para ejercer su libertad. Y ustedes parece que empezaron acá a pensar como el mundo más de izquierda, porque dicen que las clínicas no tendrían libertad de seguir sus ideas porque el Estado no le daría los recursos para ello. Entonces, creo que en síntesis hay un retroceso respecto a lo que ha sido cómo se ha desarrollado el pensamiento en el último tiempo, que se refleja en el ejemplo del sistema escolar. Y segundo, creo que hay una contradicción bien importante con lo que es el pensamiento liberal, a menos que se estén pasando para nuestro lado, y nosotros serían bienvenidos porque somos poco rencorosos. Diputado. En ningún caso, yo creo que lo que se promueve al recurrir al Tribunal Constitucional es justo lo contrario. De partida, todos aquellos que han dicho que con esto se vuelve atrás en la discusión sobre la ley de aborto en 3 causales, eso es simplemente mentira. No se ha puesto en duda absolutamente ninguno de esos puntos y hoy día lo que ocurre era la discusión de otra cosa. Y permíteme que haga una pequeña vuelta sobre esto. Hoy día está lleno de hospitales y clínicas que no tienen todas las prestaciones. Y cuando alguien llega a esa clínica o a ese hospital y no tiene esa prestación, lo que hace es que tiene que derivar. Bueno, esa es la obligación que es exacta para cualquier otra institución. Si es que hace objeción o si no hace objeción. Entonces, si necesitamos neurólogo infantil o neurocirujano en una materia y no lo tiene, entonces, ¿qué es lo que hace el hospital que recibe? Tiene que derivar. Bueno, exactamente lo mismo es lo que se le puede requerir a un hospital como el Hospital Parroquial de San Bernardo, que atiende los partos de la zona sur de Santiago, varios de las cuales mujeres vienen de La Pintana, de Puente Alto, por supuesto también de San Bernardo, y que descomprime las urgencias y las camas que se necesitan en otros de los hospitales que están allá, que hoy día son escasos. Entonces, al hacer lo que hace la Contraloría, porque te faltó una parte anterior, el gobierno hace un reglamento, lo manda a Contraloría y Contraloría dice que no. Y le dice que tiene que tener otras condiciones. Y ese es el que estaba vigente, al cual nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque lo que se confunde acá es la tesis de que es el Estado el que tiene que modificar cuán plural y diversa tiene que ser la sociedad. Y yo lo que creo es justo lo contrario. Es la sociedad la que tiene que modificar y adaptar al Estado a su natural diversidad. Y entonces aquí la tesis que se había impuesto por parte del Contralor o la Contraloría era que si una institución recibía un peso público, se fundía hasta ser exactamente igual que si fuera estatal. Suponiendo que lo público es exactamente lo mismo que lo estatal. Y en eso yo me niego totalmente. ¿Puede entonces seguir prestando un interés público, un hospital parroquial de San Bernardo que atiende los partos de las mujeres vulnerables de la zona sur, porque ha hecho objeción de conciencia en el aborto? Y la respuesta es sí. Porque las prestaciones ginecológicas no son solamente aborto,
No, eso es muy claro, pero hace sentido el ejemplo de los colegios. No sé, eso pasaba también en los colegios. La gente decía, ¿cómo le vamos a prohibir a los colegios seleccionar si puede ser que algunos colegios entonces decidan salirse del sistema y ellos están prestando un servicio? Ya, pero progresamos en eso. Sí, ¿Por qué retroceder? Es que lo que pasa es que tenía una diferencia con tu ejemplo, porque el tema de los padres divorciados era una discriminación arbitraria con respecto a los estudiantes. Pero está basado en la libertad que tienen las personas católicas de encontrar que es una cosa terrible, un pecado, en fin. Está bien, pero puede ser el pecado de los papás en esa lógica, pero no de los hijos. Po. Entonces, lo que nosotros hicimos en la ley, y yo fui promotor de que eso ocurriera, es que es una discriminación arbitraria, no solo para los colegios subvencionados, sino que también para los colegios particulares pagados, para todos, hacer esa diferencia. Porque no tiene absolutamente nada que ver con... ¿Y no crees que se está vulnerando la libertad de los colegios al hacer eso? Porque ustedes están diciendo ahora que se vulnera la libertad de conciencia de estas instituciones por simplemente que el Estado le diga, oye, yo le voy a financiar, pero le voy a financiar las cosas que actúen de acuerdo a una ley que aprobamos entre todos. Sí, lo que pasa es que los límites de la libertad... Y que libertad, tienen un 70% de aprobación en la encuesta, además. Los límites de la libertad, Nicolás, son la dignidad del otro. Por supuesto, pero si nadie lo está obligando, lo que pasa es que no le puedes dar recursos para que haga Pero espérame, porque tú estás suponiendo que no le estás dando recursos o que no le quieres dar recursos solo por el hecho de que no puede hacer un aborto. Ese es el punto, porque todas las otras prestaciones que hace te parecen bien, digamos. Porque no quiere hacer cumplir la ley, ese es el problema. Porque, a ver, es que lo que pasa es que aquí volvemos a caer en algo. Lo que nos dijeron y nos vendieron es que era la despenalización y no la obligación. Entonces ahora lo que están diciendo es que si una institución, porque repugna a su conciencia más íntima, no es cualquier cosa, no es porque tienen un color diferente los semáforos, no. Es por una cuestión tan profunda que existe la objeción de conciencia que deriva además de la libertad de conciencia. Entonces es así de relevante. Y no es para todo de nuevo. Entonces, si uno dice, dado que van a hacer objeción, entonces no pueden recibir ningún recurso, ¿significa que estarían obligados a hacerlo? No. Y por tanto estarían obligados... Eso justamente ese era mi segundo ejemplo. Usted está pensando ahora que para que se ejerzan las libertades, entonces uno necesita los recursos. Entonces dejaron de ser liberales, en el fondo. Es muy rara la forma en la que están razonando. Ustedes siempre han dicho que lo que tiene que hacer el Estado es permitir que las personas ejerzan su libertad de la manera que quieran, pero que la libertad no implica pasarle recursos para que puedan hacer esas cosas. Es muy raro. Lo que pasa, Nicolás, y en esto tengo una diferencia. Yo creo que la dignidad de las personas, sus derechos y la libertad nacen del hecho de que somos seres humanos y no de algo que te entrega el Estado. Por tanto, la libertad de las personas no es porque el Estado de cariñoso, de buena onda, te dice ya, ok, aquí tienes tus libertades. Nos pertenecen a nosotros. Pero si estamos todos de acuerdo que tienen la libertad de hacerlo. Y por lo mismo, la discusión es si les damos recursos o no. Y por lo mismo es que yo creo que lo que uno tiene que hacer es ponerle límite a la acción del Estado. Y en esos límites de la acción del Estado es que yo creo que florece la iniciativa individual, florece la sociedad civil, en que contribuye, por ejemplo, en la Teletón. Y yo entiendo que algunos del Frente Amplio, cuando vienen a la Teletón, ponen cara de asco porque dicen, esto nos demuestra que cada vez que viene a la Teletón el Estado ha fallado porque tiene que hacerlo alguien a través de los bingos, como dijo Fernando Atria. ¿Pero qué tiene que ver con la Teletón? No, pero es que déjame decirte, porque tiene que ver con la sociedad civil y cuánto ella contribuye al interés general. Y yo creo que la sociedad civil contribuye al interés general y el Estado tiene que ayudar a ello. Entonces, en ningún caso se está poniendo en duda que hayan hospitales que estén obligados a hacerlo, que son los estatales. Pero no es igual a eso, a que si el Estado le pide a un hospital parroquial de San Bernardo, al hospital parroquial de Panguipulli... No están obligados a hacerlo, por favor. Está bien. No, porque en este caso lo estarías obligando. A menos que tú creas que el no tener recursos lo obliga a no hacerlo y entonces renuncia a los principios liberales. Estarías obligando a que hiciera la prestación de aborto, de lo contrario no podría pertenecer siquiera a la entrega del interés público. Ese es el punto que estaba en discusión. Y yo, como creo en la sociedad, como creo en las personas, como creo en la diversidad y lo multicolor de nuestra sociedad, me parecía que la lógica de la Contraloría, que era igualarlos completamente a todos, hacer que todos fueran iguales, y que más encima tenía el perjuicio evidente e inmediato a las mujeres de San Bernardo y la zona sur de Santiago, por supuesto que nos opusimos y la ganamos. Gonzalo Arena. 8-2 además, así que fue por goleada. Sí, yo creo que Jaime lo ha explicado muy bien, pero yo quería abordar el tema desde otro punto de vista, y es sobre el rol del Contralor. Porque yo creo que aquí estamos en una situación que a mí no me había tocado ver nunca, de tener a un personaje tan importante como el Contralor General de la República totalmente desfasado, totalmente hiperactivo, que llega, ¿no es cierto?, a tener actuaciones que los propios tribunales han declarado que son arbitrarias e ilegales. Aquí está el caso de la subcontralora, ¿no es cierto?, que él trató de remover. Los tribunales le dijeron que tenía que volver a colocarla. Él, en una porfía que yo encuentro increíble, por decreto le quitó casi todas las atribuciones que tenía la subcontralora. O sea, le dijo a los tribunales, mire, yo voy a acatar el fallo, pero lo voy a hacer a mi modo y por lo tanto le voy a quitar estas atribuciones. Después viene esta sobrereacción, ¿no es cierto?, en el tema del reglamento de aborto, que después se demostró también que hay un desconocimiento profundo de la normativa constitucional por parte del Contralor. ¿Quién demostró eso?
el Tribunal Constitucional. Pero si el Tribunal Constitucional Tribunal nadie le cree Constitucional. que cacha de constitución. No, bueno, porque es un coteo político. ¿Creemos en las instituciones o no creemos en las instituciones? Es un coteo político. Yo creo en las instituciones. Si fuera coteo político no habría sido 8. El arma del izquierdo. A mí me Yo gustaría creo ver en las instituciones y creo en el Tribunal Constitucional. Cree en las Y cuando- instituciones, pero no en el Contralor. En esa institución no. Las instituciones que te en la gustan Contraloría crees, la creo, otra... en el que no creo en el Contralor, que está haciendo un daño a una institución tan importante con su actuación, que yo creo que este señor, además que no es la primera vez, ¿no es cierto?, que comete este tipo de errores, lo ha cometido también en la disputa que tuvo con el Codelco, que llegó hasta tribunales, que lleva un año en tribunales, la disputa también con las municipalidades por el tema de los permisos de edificación. O sea, ha demostrado una actuación mucho más allá de lo que es lo propio de la Contraloría, ha demostrado un actuar ilegal, un actuar arbitrario, que yo creo que es incompatible con estar hoy día ocupando ese puesto. Hay que decir que el argumento de la defensa del Contralor en tribunales para sacar a la subcontralora fue que era una razón estética, porque se veía mal que a la subcontralora la hayan citado a declarar a un procedimiento. O sea, ¿qué razón estética hay hoy día para que a un contralor le digan que actúa de forma arbitraria e ilegal y no renuncie? O sea, ocupando el mismo criterio, hoy día estamos ante un contralor que realmente está socavando la legitimidad de la Contraloría General de la República y está actuando de una forma absolutamente irresponsable. Diputado, quiero volver con su mirada respecto a lo que está diciendo Gonzalo Arenas, la figura del Contralor y las últimas decisiones que ha habido también en relación a la Contraloría, pero vamos a ir a una pausa y al regreso tenemos esa respuesta. Bien, seguimos conversando aquí en el panel de Estado Nacional. Estábamos hablando del tema Contraloría. Loreto quería decir algo más. Solamente deja sumarme a algún comentario de Gonzalo. Y respecto al Contralor, Patricio Elwin en 1962 escribió un libro que es zanjado hoy día por todos, donde el Contralor y el Subcontralor gozaban de inamovilidad y que era similar y todo el proceso a los magistrados de los tribunales superiores de justicia. O sea, en el fondo uno no logra entender, dado eso, cómo nos vemos hoy día metidos en este tema. Entonces yo ahí me sumo como que ya en 1962 había información al respecto de la inamovilidad. Y respecto, Nicolás, del Tribunal Constitucional, yo creo que es importante respetar las instituciones. Creo que hay indudablemente muchos avances que hacer, pero el Tribunal Constitucional fue modificado incluso en democracia en una gran reforma constitucional del 2005. Entonces, es una institucionalidad relevante. Yo no creo que este fallo en concreto amerite para decir que son coteos políticos, bajo ninguna circunstancia. No es solo este fallo, son muchos otros. Es que un 8-2 no es un coteo político. Tiene un prestigio por el suelo. Lo que quiero poner en punto es que en democracia hubo una gran reforma constitucional, el Tribunal Constitucional también fue reformado, queda mucho por hacer. Incluso es parte también del programa de este gobierno. Cómo se actualiza la elección de los miembros, cómo se va a hacer el tema del rol del tribunal, etcétera. Entonces, yo creo que es un tema, hay que respetarlo, pero no podemos decir que fue un coteo político un 8-2. Ahí, ¿cómo ve, diputado, usted el rol de la Contraloría, que había establecido que las entidades privadas se suscriben convenios por DFL 36, sustituyen al Estado en sus funciones públicas, una mirada distinta, obviamente, que la que tuvo el Tribunal Constitucional, y el rol del Contralor también que hablaba Gonzalo Arenas? Lo que pasa es que la sustitución del rol público no puede significar que se transforme en estatal por el hecho de que le pasan 5.000 pesos. Sí, ese es el punto. Y además en una materia que es tan importante como esta, porque de nuevo, no es que le esté pidiendo que tenga que llenar una ficha para cumplir con ciertas normativas mínimas para que esté acreditado. No se trata de eso, se trata de una cuestión superior a ella. Y aquí estábamos discutiendo antes en la pausa de, bueno, ¿cómo podrían tener conciencia unas instituciones? Bueno, de la misma manera en que tienen que responder penalmente, de la misma manera en que son personas jurídicas como tal, y entonces en una sociedad plural y diversa existen distintos idearios que pueden existir. Y a mí me parece muy bien que existen esto dentro del marco del respeto de la dignidad humana, dentro del marco del respeto de los derechos humanos. O sea, obviamente no puede existir una institución que quiera dedicarse a destruir los derechos humanos de otras personas. Pero, solo de las mujeres, ¿no? Pero ¿por qué? Pero lo que pasa es importante, señor Nicolás. ¿Por qué sería destruir los derechos de las mujeres que un médico... ¿Pero por qué? Que un médico diga que no va a hacer un aborto, que una institución no haga un aborto. Porque yo te lo creo en la medida en que no haya ninguna otra institución que lo haga en ninguna parte del país. Pero aquí lo que se asegura es que una institución que no practica el aborto tiene que derivar la otra donde sí lo pueda recibir. Y además estamos hablando solamente no la causal de urgencia, porque la causal de urgencia... La gente de San Bernardo no va a tener otro lugar para ir a hacerse el parto,
pero sí pueden tener otro lugar para ir a hacerse el aborto. Por supuesto que sí, pues. Bueno, entonces también pueden hacerlo para el parto. No es tan problemático entonces. Bueno, cuando tú seas ministro de Salud, hazlo así y entonces yo voy a ir a marchar con las mujeres de San Bernardo que no quieren tu propuesta, porque lo que va a ocurrir es que entonces estarían atochadas y ya hoy día no responde el hospital público de la manera adecuada y por eso muchas personas tienen que estar tratando de, comillas, saltarse la fila de lo estatal haciendo una punta de bingo. Y yo lo que quiero es que eso no ocurra. Y entonces lo que hace el sector privado en esto es cooperar en el interés público. Y si uno pretende que por 5 lucas o por 1 millón, etcétera, se transforma exactamente y tiene que teñirse exactamente igual que lo estatal, simplemente entonces sacamos a la sociedad civil del interés público y eso no está bien. Ahora, y solo la Contraloría. En relación, sí, al rol de la Contraloría. Yo creo que es súper importante que nosotros tengamos buena separación de poderes. O sea, está el Ejecutivo, nosotros tenemos un Ejecutivo que es súper fuerte, tenemos un súper presidencialismo, está entonces también el Congreso que ejerce rol de fiscalización, está obviamente los tribunales y la Contraloría, que si bien no son uno de esos 3 poderes, cumple un rol demasiado relevante en fiscalizar, en interpretar la ley en muchas cuestiones. Entonces, es muy importante. Yo creo que hoy día sí está debilitada. Obviamente tuvo una pésima semana, pero ha tenido también un mal tiempo. Y lo ha tenido porque, ya sea en el actuar del propio Contralor o de alguna de las decisiones que ha tomado, fue la Corte la que le dijo que había actuado de forma arbitraria. Ahora es el Tribunal Constitucional el que le dice que lo que había hecho era revertir un fallo y por tanto que tenía el carácter de constitucional. Entonces, ese tipo de cuestiones están ahí en pugna. Uno entiende que dentro de una democracia pueden haber diferencias, pero a uno no le puede gustar todos los fallos del Contralor y no gustar todos los fallos del Contralor. Yo me acordaba con algunas personas de izquierda en el Congreso que les encanta el Contralor cuando falla a favor de ellos, les carga el Contralor cuando falla en contra de ellos, les encanta el Tribunal Constitucional cuando falla a favor de ellos y no. Entonces, aquí yo lo que prefiero es que nosotros nos sometamos a las reglas del Tribunal Constitucional, que es un organismo democrático, uno puede discutir cómo se eligen. La primera vez que se escogieron fue en el año con Eduardo Frei. El primero que lo ocupó fue Salvador Allende. Con atribuciones totalmente distintas. Bueno, sí, ahora son menos. Entonces, en ese tipo de cosas yo creo que es relevante que discutamos cómo se conforman, cómo es la institucionalidad, pero restarle el derecho de las minorías para que se respeten sus derechos en el Tribunal Constitucional o en otras instituciones me parece que sería un poquito osado. Clarisa. Y la Contraloría tiene que obviamente mejorar su confianza porque hoy día está en deuda. Muy corto, le voy a preguntar a Jaime Belolio, no como militante UDI, porque todavía es incierto si va a seguir siéndolo o no. Quiero una respuesta. Yo creo que lo que hemos estado discutiendo toda la mañana tiene que ver con el rol de lo público y del Estado. Está detrás de cada una de estas cosas y daría para mucho. A mí hay una en particular que me está complicando mucho, porque llevo más de 6 años sentada en esta mesa, en que hemos tenido diferencias importantes de puntos de vista, a veces más divertidas, a veces bastante más duras, siempre en un clima muy plural y muy respetuoso. Creo que es de las pocas mesas que uno puede reivindicar en donde eso ocurre. Les consta a los que estamos sentados acá. Y estoy hablando de la Televisión Nacional de Chile. Y digo porque en esta semana he vivido duros embates. A mí me preocupa lo que ha dicho y hecho el presidente de la República, instalado en un programa de este canal, hace unos días atrás, en donde prácticamente le pidió la renuncia al director, lo dejó sin ningún piso, conculcando derechos de un directorio. Uno podrá discutir si es el mejor o peor directorio, si hay que cambiar los gobiernos corporativos, etcétera. Pero mientras está, como dicen ustedes, la institución que tenemos. Pero dijo algo adicional. Dijo, yo creo en una televisión pública, pero no estoy segura si debe ser un canal público o simplemente fondos públicos que se van a licitar. Yo escuché eso y leí, se acaba la Televisión Nacional de Chile. A mí me preocupa, quiero saber cuál es su opinión. Diputado, tengo 30 segundos. Ya, muy lamentablemente. breve. Yo no creo que tenga que terminarse TVN. Lo que sí tiene que hacer TVN es modificarse, adaptarse a lo que es el mundo medial de ahora en adelante. Entonces, seguir con exactamente la misma estructura de lo que era la televisión hace 20 años atrás simplemente no cuadra. Yo no soy ningún experto en televisión, pero es evidente que hoy día es multiplataforma, tanto así que este mismo programa también lo es, que hoy día va transitando mucho más hacia los teléfonos celulares, que la carga que significaba el hacer programa a programa con el altísimo costo que antes se pagaba a través de la publicidad. Y hay otros modelos en que han funcionado, pero aún así también tienen ciertas tensiones. El propio modelo de la BBC, que algunos dicen es que es un impuesto, digamos, al televisor, también tiene problemas cuando hoy día una buena parte de las personas está viendo televisión a través de Internet. Y solo para terminar, uno de los principales programas que financiaba la BBC era Top Gear.
que es un programa de autos. Extraordinario todo esto. Entonces, suponer esta cuestión como media romántica, de que solamente el canal público es el que transmite la ópera, a mí me parece que simplemente no entender. Entonces, las hay un mejores rol, series internacionales que uno puede ver. hay son un de la rol muy BBC. importante en la televisión Diputado. pública, especialmente en regiones. A mí me gustaría que, ¿No está en Netflix? que TVN se transformara hacia lo que necesitan de aquí a los próximos años. Y obviamente uno puede discutir, por ejemplo, si es que TVN sale de la repartición de la torta publicitaria, como es el modelo en España y en otras partes, y el resto de los canales entonces compensa eso en la medida que nunca sea TVN un coto de casa del gobierno de turno, de manera entonces empezar a manipular lo que pasa o no pasa, sino que sea verdaderamente... Que uno, por ejemplo, algo pueda sacar a un Diputado director así Jaime como así, Belolio. que nunca pase eso. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional. Nosotros vamos rápidamente a la pausa y ya estamos de regreso.